Bueno, buenas tardes. En este módulo vamos a ver un tema muy amplio que es los síndromes linfoproliferativos, en donde los vamos a subdividir en tres partes. Por un lado, los linfomas, que a su vez se dividen en linfomas Hodgkin y no Hodgkin, y por otro lado, los síndromes linfoproliferativos crónicos. Estas diapositivas vamos a ir viendo la clasificación de la WHO, la última actualizada, que es muy amplia, pero vamos a hacer hincapié en algunas enfermedades, las más importantes y las que tengan características particulares. Bueno, el primero que vamos a ver es el linfoma difuso de células grandes B, que comprende varios subtipos, en donde vamos a hacer hincapié, como dijimos al inicio, a los más importantes. El linfoma es un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático. El sistema linfático está comprendido por los ganglios linfáticos, vasos, timo y médula ósea. El linfoma también puede afectar otras zonas, como otros órganos del cuerpo que no son los nombrados. En esta figura se puede ver el origen de los linfomas, en donde los podemos dividir en precursores de las neoplasias, pre-centrogerminal, centrogerminal y post-centrogerminal, según esté afectando la médula ósea, el área interfolicular, ya el área del folículo, perifolicular más maduro, o sangre periférica o tejidos extranodales. En donde el primero que vamos a ver es el difuso de células grandes B, que tiene diferentes tipos, en donde el más frecuente es el del centro germinal, que se origina bien acá en el centroblasto, y el postgerminal, el tipo AB, que es más bien más maduro, más tirando hacia la zona marginal o perifolicular del folículo. El linfoma difuso de células grandes B es una neoplasia de células B del tamaño de un histocito o de más de 2 veces del de un linfocito. Podemos ver en esta figura el tamaño comparándolo con los linfocitos y la invasión que hace al ganglio, que no es normal. Es el linfoma más frecuente, representa el 35% de todos. La incidencia aumenta con la edad, más del 50% son mayores de 60 años. Es el más frecuente de los linfomas en pacientes con HIV. Y factores de riesgo a padecer linfoma difuso de células grandes B en adultos jóvenes son antecedentes familiares de linfoma, enfermedades autoinmunes y alta masa corporal. Pueden ser nodal o extranodal, un 40%, en donde más frecuente es el tubo digestivo y caum.
Al diagnóstico, 60% presentan estadios avanzados y compromiso de médula ósea un 30%. Síntomas ven un 30% de los pacientes y la LDH aumentada en un 50%. Subtipos histológicos típicos o característicos: el primario del mediastino, el primario del sistema nervioso central y el rico en linfocitos T. En cuanto a los factores pronósticos bien estudiados, podríamos dividir en clínicos y biológicos. Los clínicos los vamos a desarrollar más adelante, donde el más común es el índice de pronóstico internacional IPI, en donde este ha sido modificado antes y después de la era del tratamiento con rituximab y mejorado un nuevo IPI de acuerdo a la edad. Otro factor pronóstico clínico importante es para determinar la posibilidad de recaída a nivel del sistema nervioso central. En lo biológico, los rearreglos genéticos más frecuentes se diagnostican por FISH y son el BCL6 un 60% y BCL2 un 20%. El CEMIC 5 al 10% cuando esta es de peor pronóstico y no responde a tratamiento. A saber que el BCL6 es más frecuente en el difuso, el BCL2 es más frecuente encontrarlo en los foliculares y el CEMIC es más frecuente en el Burkitt y cuando está en el difuso de células grandes B le confiere mal pronóstico y no respuesta a tratamiento. Este reordenamiento del CEMIC se puede asociar tanto a BCL2 como a BCL6 o a ambos a la vez. Y ahí determinamos otro tipo de linfoma dentro de los difusos de células grandes B, que es el doble hit o triple hit. Y se hace el diagnóstico por FISH. Otra variante biológica que le da pronóstico es si es del centro germinal o no centro germinal y podemos hacerla por técnicas de microarray. En cuanto a los factores pronósticos bien estudiados, podríamos dividir en clínicos y biológicos. Los clínicos los vamos a desarrollar más adelante, donde el más común es el índice de pronóstico internacional IPI, en donde este ha sido modificado antes y después de la era del tratamiento con rituximab y mejorado un nuevo IPI de acuerdo a la edad. Otro factor pronóstico clínico importante es para determinar la posibilidad de recaída a nivel del sistema nervioso central. En lo biológico, los rearreglos genéticos más frecuentes se diagnostican por FISH y son el BCL6 un 60% y BCL2 un 20%. El CEMIC 5 al 10% cuando esta es de peor pronóstico y no responde a tratamiento. A saber que el BCL6 es más frecuente en el difuso, el BCL2 es más frecuente encontrarlo en los foliculares y el CEMIC es más frecuente en el Burkitt y cuando está en el difuso de células grandes B le confiere mal pronóstico y no respuesta a tratamiento. Este reordenamiento del CEMIC se puede asociar tanto a BCL2 como a BCL6 o a ambos a la vez. Y ahí determinamos otro tipo de linfoma dentro de los difusos de células grandes B, que es el doble hit o triple hit. Y se hace el diagnóstico por FISH. Otra variante biológica que le da pronóstico es si es del centro germinal o no centro germinal y podemos hacerla por técnicas de microarray. Dentro de la patogénesis molecular vamos a hablar del reordenamiento más frecuente, que es el del BCL6, un 30%. Las translocaciones que afectan a la banda 3Q27 y se asocia con los genes que codifican las inmunoglobulinas, ya sea el 14Q4
4.2 para inmunoglobulina de cadenas pesadas, el 2p11 para inmunoglobulina de cadenas livianas tipo kappa, el 22q11 para inmunoglobulina de cadenas livianas tipo lambda. Estas translocaciones se justaponen a genes promotores con la región que codifica al gen BCL6, produciendo disregulación de la expresión del gen BCL6. Este gen codifica un factor de transcripción que se une a las secuencias específicas de DNA y se expresa solo en una célula del centro germinal. Contribuye a la linfomagénesis, reprimiendo la expresión de genes que inducen arresto del ciclo celular, la apoptosis y la diferenciación. En la clínica, lo más frecuente que vamos a tener, van a presentar síntomas B, que ya sabemos que es fiebre, sudoración, anorexia y pérdida de peso, adenopatías. A veces se van a manifestar por dolores como lumbalgia en las localizaciones retroperitoneales, y en las presentaciones extranodales en un 40% de acuerdo a la ubicación. En el mediastino vamos a tener tos, disnea, síndrome compresivo de la vena cava superior con derrame pleural y o pericárdico, linfomas óseos con dolores óseos, linfomas gástricos se van a manifestar con epigastralgia o sin, y en el sistema nervioso central con síntomas neurológicos. Otras entidades que vamos a nombrar, el linfoma rico en células T, que dan personas de 40 a 50 años, agresivo, donde hay que diferenciar del linfoma Hodgkin y el linfoma no Hodgkin tipo T. El linfoma intravascular con compromiso de piel y sistema nervioso central, que son de muy mal pronóstico. El linfoma primario mediastino en mujeres jóvenes con una masa mediastinal, donde hay que diferenciar el linfoma Hodgkin y el linfoma linfoblástico T. Bueno, continuamos con el diagnóstico definitivo y la estadificación, en donde ya hablamos de la historia clínica, donde hacemos hincapié en examinar los grupos ganglionares, si tiene visceromegalias, la biopsia de ganglio con histopatología, inmunomarcación y cytometría de flujo, y en el laboratorio, hemograma con una rutina general, LDH, beta-2 microglobulina, un proteinograma por electroforesis, las serologías virales, sobre todo HIV, hepatitis C y B para los que no están vacunados, y dentro de las imágenes radiografía de tórax, TAC de tórax y abdomen, y para este tipo de linfomas agresivos como es el difuso de células grandes B, que también es útil para el linfoma Hodgkin, es el PET-TC. El PET-TC, tomografía de emisión de positrones, en donde las imágenes de tomografías de emisión de positrones con 18-deoxiglucosa se basan en la detección de la captación de la sustancia radiactiva por los tejidos malignos, los cuales poseen metabolismo aumentado de la glucosa. Y sirve en estos agresivos como en aquellos que se están transformando, como por ejemplo en un folicular, cuando sospecho que ya no es más indolente y está pasando a ser un linfoma de tipo agresivo. La resonancia magnética nuclear en caso de compromiso del sistema nervioso, y también podemos usar el PET resonancia magnética. Evaluación cardiológica, más que nada por el estado general del paciente y evaluar porque hay drogas que después se usan que tienen cardiotoxicidad. Biopsia de médula ósea y test de embarazo para saber en aquellas mujeres jóvenes si están embarazadas, porque hay mucha medicación que no se puede recibir. En cuanto a la histopatología, vamos a encontrar variantes morfológicas, subtipos moleculares, el difuso de células grandes venos, que es biológicamente heterogénico, que no pertenece a ninguna categoría específica, y entidades distintivas que las vamos a ver después. Dentro de las variantes morfológicas, la más frecuente es el tipo centroblasto, donde son células grandes con escaso citoplasma y un núcleo con un nucleolo que se suele pegar hacia la membrana nuclear. El monoblasto son células también grandes, pero el citoplasma es más abundante, basófilo, y un nucleolo bien central. Anaplásico, infiltran sinusoides, parecen metástasis y a veces remedian la célula Rie-Sternberg.
En cuanto a la inmunohistoquímica, todos expresan marcadores B, CD20, CD79A y PAX5. También vamos a tener inmunoglobulinas de superficie citoplasmáticas, CD30 positivo en el tipo anaplásico, CD10 positivo en un 30-60%, un BCL, expresión de la proteína CL6, un 60-90%, donde recién hablamos de los reordenamientos, que eran menos medidos hacia la translocación, en un 30%. El MUN1 en un 35 a un 65%, en donde el MUN1 es un factor de transcripción que está destinado a la regulación de la expresión del gen de inmunoglobulina en el paso final, centrocito tardío, de la diferenciación de las células B dentro de la zona de la luz del centro germinal iniciada por el contacto centrocito-célula dendrítica. En esta etapa, BCL6 está regulado en forma baja, es decir, que en el MUN1 es más frecuente en los post-centro germinal. La proteína BCL2 positiva en un 50% de linfoma difuso de células grandes B y se considera positiva cuando está en más del 50% en las células tumorales. El MYC se considera positivo cuando está positivo en más del 40% de las células tumorales y pueden coexpresar este MYC junto con el BCL2 en donde se denominan doble expresores, donde hay que diferenciar cuando uno dice doble hit, en donde el doble hit es cuando estas oncogenes presentan las translocaciones, los reordenamientos. El MIP1Q67 es un anticuerpo que me va a determinar el índice de proliferación celular, donde acá es muy alta, 40-90%. Un 5-10% tienen CD5 positivo, donde hay que diferenciar del manto a través de la ciclina D1, donde es negativa en linfoma difuso de células grandes B, y vamos a ver que es positiva en manto. Bueno, podemos ver en este cuadrito un resumen de lo que hemos estado hablando, de los tipos de linfomas y las marcaciones específicas que tiene cada uno. Donde el anaplásico, bueno, sabemos que es CD30 positivo, CD20, en los del centro germinal son CD10, BCL2 positivo, no centro germinal son MUN negativo, CD20 positivo, pueden tener CD138 y saber que estos son CD10 negativo y BCL6 negativo. Después tenemos el rico en células T, donde vamos a tener predominio de linfocitos tipo T, CD3 un 90%, el plasma blástico, que vamos a encontrar CD138 positivo negativo, vamos a encontrar una inmunoglobulina mononuclear, y el MIP1 es alto, un 100%, tiene un alto índice proliferativo, o sea, es muy maligno. Y por otro lado tenemos los ALK, donde tenemos CD45 positivo, CD138 positivo negativo, inmunoglobulina A, y bueno, la citología hacia el diagnóstico y los cambios genéticos, reordenamientos que nombramos recién. Bueno, una actualización de la clasificación de la WHO del año 2017, que en realidad se realizó en el 2016, pero se publicó en el 2017. Podemos dividir otro tipo de división de estos tipos de linfoma difuso en linfoma de células grandes B de alto grado y linfoma de células grande B inclasificable o blastoide. Dentro de los linfomas de alto grado, que no son Burkitt y no son los difusos de células grandes B, no. Estos comprenden pacientes de edad avanzada, 60-70 años, masculinos, con factores de mal pronóstico, estadios avanzados, síntomas B, LH elevada, compromiso extranodal, sobre todo médula ósea y sistema nervioso central. Anatomía patológica, el 70% tienen un Ki elevado y un 58% tienen expresión génica de tipo centrogerminal. Y comprenden dos categorías. Una, linfoma de células grandes B con reordenamiento de los genes MYC y BCL2 y o BCL6, serían doble o triple hit, se los llama. Linfomas B de alto grado NOS, que tienen morfología de inclasificable blastoide y que no presentan los arreglos génicos como doble hit o triple hit. Y bueno, como segundo, los linfomas de células grandes B inclasificables o blastoides, que refieren al aspecto morfológico de algunos linfomas de alto grado.
En cuanto a cómo estadificamos al paciente, lo más frecuente o la clasificación más frecuente utilizada son los estadios de Ann Arbor, en donde los dividimos en 4 estadios, en donde primero un compromiso de un solo grupo ganglionar o de un solo sitio extranodal. El estadio 2, compromiso de 2 o más grupos ganglionares o 2 tipos extranodales en un solo lado del diafragma. Estadio 3, compromiso de grupos ganglionares en ambos lados del diafragma. Y estadio 4, compromiso visceral difuso. Y pueden ser a la vez A o B, donde A es asintomático, y B presentan fiebre más de 38 grados, sudores nocturnos, pueden tener pérdida de peso más del 10% del peso corporal en 6 meses previo al diagnóstico. Bueno, en cuanto a los factores pronósticos, como hablamos al inicio, el IPI, que me va a determinar la sobrevida o cómo le va a ir a ese paciente, en donde el IPI es el más frecuente, sobre todo en los linfomas difusos, son las grandes B, en donde tenemos el clásico y el ajustado a la edad. En cuanto al clásico, toma 4 parámetros clínicos, donde es la edad, más de 60 años, estadio 3 a 4, LDH anormal, sitios intranodales 2 o más y un PS de 2 o más. Acá tenemos los grupos de riesgo. A cada uno de estos ítems se le da un punto donde si suma 0 a 1 es de bajo riesgo, una sobrevida 56%. Intermedio bajo, cuando reúne 2 puntos, un 44% de sobrevida a los 5 años. Intermedio alto, 3 puntos, 37% de sobrevida. Y riesgo alto, 4 a 5 puntos, 21%. El IPI ajustado a la edad en pacientes menores de 60 años tiene en cuenta nada más que 3 parámetros, estadios 3 a 4, LH anormal y el PS más de 1. En donde el riesgo bajo es que tiene 0 puntos, una sobrevida a los 5 años 83%, intermedio bajo 1, 69%, intermedio alto 2 puntos, 46% y el riesgo alto 3 puntos, un 30% sobrevida. En cuanto al modelo pronóstico para evaluar riesgo del compromiso del sistema nervioso central, esto es importante para determinar a qué paciente le vamos a hacer una punción lumbar, ya sea diagnóstica, y en caso de estar comprometido, hacer tratamiento intratecal, ya que no todos los pacientes se hace quimioterapia, se les hace punciones intratecales ni tratamiento. Acá vamos a tener la variable en donde nos van a dar un punto cada uno, donde tenemos la edad, más de 60 años, el LDH anormal, estado funcional o PS más de 1, una estadificación de Ann Arbor de 3 a 4, compromiso extranodal más de un sitio, compromiso en riñón o glándulas y compromiso de riñón o glándula suprarrenal, donde el riesgo bajo va a ser de 0 a 1, riesgo intermedio de 2 a 3 y riesgo alto de 4 a 6. Generalmente el riesgo intermedio o alto, donde hay alto seguro le hacemos punción lumbar y tratamiento a través de la triple intratecal porque lleva 3 tipos de drogas que constituyen la dexametasona, metotrexato y citarabina, y el riesgo intermedio puede ser evaluable si hacemos punción lumbar o tratamiento. Y el riesgo bajo no hace falta tratamiento ni punción lumbar. En cuanto al tratamiento, a saber, no es para que se lo aprendan, sino para tener una idea, que es una poliquimioterapia, en donde incluye generalmente o siempre un corticoide, en este caso prednisona, en la terapia de primera línea como el R-CHOP, en donde va asociado a una inmunoterapia que sería el rituximab, que es un anticuerpo anti-CD20, que como evaluamos o lo vimos recientemente, es un un antígeno muy común en este tipo de linfoma, casi el 90-100% lo tiene. Este R-CHOP también incluye ciclofosfamida, que es un alquilante, la doxorubicina, que es una antraciclina, que en algunos pacientes puede provocar cardiotoxicidad, por eso es la evaluación cardíaca, vincristina, un alquilante derivado de la vinca. Y otro esquema que se usa en primera línea es el R-DAI-POCH,
que se los da en los muy agresivos y o a veces en los asociados al HIV, en donde las dosis se incluye topócido en la infusión continua de vincristina y doxorubicina. Y quimioterapia de segunda a tercera línea en caso de que no hayan respondido hasta de primera línea, que se las vamos a nombrar nada más, el RICHAP, IGEP, MINE, AICE, y en algunos casos que fueron resistentes primarios o refractarios secundarios o recaídos, el trasplante autólogo de médula ósea o trasplante halogénico en algunos. Y un nuevo tratamiento que combina inmunoterapia más quimioterapia, el polatuzumab, un anti-CD79B, más bendamustina, que es un nuevo alquilante derivado similar a la ciclofosfamida, y rituximab. El otro linfoma que le sigue en frecuencia es el linfoma folicular, que es una neoplasia del centro germinal con crecimiento folicular que generalmente infiltra la cápsula y carece en zonas del manto. Se dividen en 3 grados según su composición celular, determinada por la OMS, del recuento de centroblastos por campo de gran aumento bajo el microscopio, en donde si tenemos 0 a 5 centroblastos es el grado 1, el grado 2 es si tenemos 6 a 15 centroblastos y el grado 3 más de 15 centroblastos, es decir, de células grandes más tirando a difuso. Las áreas difusas tienen diferentes patrones, donde tenemos el patrón 1, folicular, más del 75% de esta infiltración es tipo folicular. El tipo 2 es folicular y difuso entre un 25 y un 75%, y focalmente folicular menos del 25%. Comprometen ganglio, médula ósea, vaso y sangre periférica, también anillo Waldeyer y otros sitios extranodales. Bueno, el linfoma folicular está formado por linfocitos B clonales maduros que expresan inmunoglobulina de superficie restringida a una cadena liviana o pesada. Tiene una alta proporción de células arrestadas en G0, ciclo celular. Y esta es una característica que me va a determinar la clínica del folicular, que es de una evolución prolongada, indolente y no curable. La inmunohistoquímica presenta antígenos de células B como 6-9, 20, 22, inmunoglobulinas de superficie con restricción de cadena liviana, BCL2 positivos y BCL6, CD10 positivos, generalmente son CD5 negativo, CD23 negativo y CD43 negativo. Hay que adicionar la ciclina D1 si son CD10 negativo y o CD5 positivo para diferenciar linfoma del manto. El citogenético o FISH para la translocación 14-18, que determina la sobreexpresión del oncogen BCL2, que este oncogen tiene un efecto antiapoptótico. Bueno, ya dijimos que es el segundo en frecuencia de los linfomas en general, 20 al 25%, una edad de presentación 40 a 70 años, ambos sexos por igual, generalmente indolente, compromiso nodal esplénico y médula ósea y expresión en sangre periférica. Compromiso extranodal menos frecuente que la diferencia del difuso, y el diagnóstico no es por la biopsia. El laboratorio con serología viral, P por E, imágenes, radiografía de tórax, TAC de tórax y abdomen y el PET-CT, que en este caso lo vamos a usar en los estadios 1 y 2 para los que solo van a recibir radioterapia y descartar otros sitios subclínicos, o sea, para mejorar la estadificación y sospecha de transformación, y la evaluación cardiológica. Los factores pronósticos del linfoma folicular son evaluados a través del FLIPI, en donde presenta 5 parámetros que son la edad, más de 60 años, estadio Ann Arbor 3 a 4, hemoglobina, menos de 12 gramos por decilitro,
LDH alta y número de sitios ganglionares igual o más a 5. El pronóstico es bueno si tiene 0 o un factor, intermedio si tiene 2 y pobre si tiene 3 o más. Y me determina la sobrevida global a los 5 años y a los 10 años, la diferencia que hay en los 3 grupos. En cuanto al tratamiento, no todos los linfomas foliculares requieren tratamiento, a no ser que sean sintomáticos o tengan signo de transformación. Algunos solamente van a recibir radioterapia localizada, otros poliquimioterapias tipo RCHOP, como el linfoma difuso cerebral grande B o R-bendamustine, o inotuzumab asociado a CHOP, CBP o bendamustine, algunos inmunomoduladores como la lenalidomida, otros cloramucil o ciclofosfamida asociado a una radioterapia o rituximab, y en los más agresivos van a requerir trasplante autólogo, trasplante alogénico, buscando la curación, y también radioinmunoterapia con yodotoxitumab. Nuevas variantes del linfoma a partir del 2017. Tenemos 5 nuevos tipos, donde tenemos el linfoma folicular in situ de bajo riesgo de progresión, menos del 5%, donde son BCL2 positivos, CD10 positivos, y hay que hacer la diferencia de la hiperplasia folicular benigna, que son aquellas personas que tienen una adenopatía, se hace la biopsia y hay una hiperplasia folicular, pero si uno determina el BCL2 o estos marcadores CD10 son negativos. El tipo duodenal, que generalmente es incidental o por endoscopía, se hace el diagnóstico, predomina en adultos y femeninos, estadio 1E o 2E, tiene una sobrevida global y una evolución muy buena, aún sin tratamiento, grado 1 o 2, y una inmunomarcación es igual que el folicular. El testicular, frecuente en niños y menos en adultos, son BCL2 negativas, son células grandes, grado 3 y de buen pronóstico. La variante difusa del linfoma folicular, una enfermedad localizada, ganglios inguinales con inmunofenotipo folicular centrogerminal, se caracterizan por la dirección del 1p37 y ausencia de la proteína BCL2. Y el linfofolicular tipo pediátrico en niños y adultos jóvenes, masculinos, clínica nodal, afecta sobre todo los ganglios de cabeza y cuello, excelente pronóstico, grado 3, tipo blastoides, son CD10 positivos, BCL6 positivo, BCL2 puede ser negativo positivo, MUM negativo. El reordenamiento de la hemoglobina cadena pesada tiene una ausencia de la translocación 14-18 y ausencia del reordenamiento BCL2, BCL6 y MYC. Bueno, el linfoma folicular, hablamos que era indolente, asintomático, que no siempre requería tratamiento, pero también puede transformarse, que es un 2 a un 3% de incidencia de su transformación. Y lo más frecuente es un linfoma difuso de células grandes B, donde hay un deterioro del estado general, síntomas B, crecimiento nodal rápido y nuevas localizaciones extranodales. Hay una elevación del LDH, un foco hipermetabólico que se puede determinar por el PTC con un SV que llega a más de 17. Hay que rebiopsiar para confirmar la transformación y tratamiento solo quimioinmunoterapia en jóvenes transformados al diagnóstico sin tratamiento previo y transformación tardía tienen buena respuesta, y otros requieren una consolidación con trasplante autólogo. Otro tipo de linfoma es el linfoma Burkitt, en donde morfológicamente son células medianas, monomorfas, con citoplasma con vacuolas lipídicas, núcleos redondos, con cromatinas en grumos y 2 a 5 nucleolos. Tienen mucha mitosis y apoptosis y un patrón en cielo estrellado dado por los macrófagos con cuerpos apoptóicos. Linfoma de Burkitt es poco frecuente, 1% de todas las linfomas, es muy agresivo, se asocia a la translocación y desregulación del gen MYC, localizado en el cromosoma 8, en donde clásicamente entra, digamos, en 3 formas clínicas: el endémico, esporádico y el asociado a inmunodeficiencia, donde el endémico se da en zonas de África donde había malaria, en niños sobre todo, y localizaciones en maxilares y huesos, también en gónadas, testículos, suprarrenal, y se asocia al virus de la Epstein-Barr. El esporádico no endémico, donde da media de 30 años, en niños y adultos jóvenes, y la localización más frecuente abdominal.
y rara vez eran Epstein-Barr positivos. Asociado a inmunodeficiencia, HIV, localización nodal, extranodal y médula ósea y con virus del Epstein-Barr positivo. De acuerdo a la nueva clasificación de la OMS, lo divide en 3 tipos también: el tipo Burkitt con aberración del 11Q, linfoma de células B de alto grado de reordenamiento CEMIC y BCL2 y o BCL6, y linfomas de células B de alto grado no especificado. Bueno, el linfoma Burkitt más común es el esporádico y el asociado a inmunodeficiencia, en donde en la clínica vamos a tener síntomas B, masa voluminosa, generalmente abdominal, compromiso intestinal, síndrome de lisis tumoral, con LDH muy elevada y compromiso medular óseo en un 30% y sistema nervioso central un 15%. La anatomía patológica ya la describimos con un Ki67 de un 100%. Inmunohistoquímica vamos a tener panel para linfocitos B positivos, C19, 20, 22, 79, marcadores del centro germinal, CD10 y BCL2, HLDR y CD45. Y van a ser negativos para CD5, BCL2, TDT, CD23 y el Epstein-Barr y CD21 en los endémicos y asociados a inmunodeficiencia. Bueno, y el perfil génico y factores de riesgo y tratamiento de este linfoma. Vamos a ver primero el perfil génico, donde ya lo hemos nombrado, la traslocación del brazo largo y cromosoma 8 en el sitio del oncogen MYC, y se va a producir la traslación con alguno de las 3 localizaciones del gen de las inmunoglobulinas, ya sea con el 14, donde te da el gen de la inmunoglobulina pesada, el 2, la translocación 2.8, el gen de la inmunoglobulina kappa, y la translocación 8.22, el gen de la inmunoglobulina lambda. Después tenemos los linfomas doble o triple hit si se asocia el CEMIC a los rearreglos de BCL2 y o BCL6. El riesgo de bajo riesgo, LDH normal, masa abdominal resecada totalmente o masa única extraabdominal menos de 10 centímetros, y de alto riesgo para los Burkitt es LDH elevado, estadio 1 con masa abdominal mayor a 10 centímetros o estadio 3 a 4. Y el tratamiento, el esquema clásico y que debe ser inmediato, el Hipercevad, donde es OR-Poch, donde el Hipercevad combina un tipo shock, una fase, y otra fase va con dosis alta de citalabina y metotrexato. El linfoma del manto se origina en los linfocitos B de la zona interna del manto, son pregerminales. La patogenia es por alteración en la regulación del ciclo celular sobre expresión de la ciclina D1. Apoptosis se vería alterada a través de la mutación del gen ATM P53 y por sobrevida por la sobreexpresión de BCL2 y otros tipos de oncogenes. Representa el 6 al 8% de todos los linfomas, una edad media de 60 a 68 años con predominio masculino. 70% estadios 4 con alopatías generalizadas al diagnóstico, y los sitios extranodales más frecuentes son médula ósea, sangre periférica, donde podemos hacer diagnóstico por citometría de flujo, vaso, hígado y gastrointestinal, poliposis múltiple, que es más frecuente esta si está afectado el anillo de Waldeyer. La histopatología se origina en el manto del folículo, son células pequeñas a medianas monomorfas, núcleos con irregularidades y nucleolo poco conspicuo. Tiene 3 patrones de crecimiento, áreas del manto, nodal o difuso. Tenemos la variante blastoide, que son células de mediano tamaño tipo linfoblasto, variante pleomórfica o de células pequeñas tipo linfoma linfocítico o linfoma de zona marginal. Y la neoplasia de células del manto in situ de bajo índice de progresión indolente, que se detecta por ciclina D1 positivo en la zona interna del manto folicular y puede asociarse a otros linfomas. En cuanto al inmunofenotipo y genética del linfoma de células del manto, tiene ciertas características. La inmunohistoquímica, lo más importante, son CD20 y CD5 positivos, y marcación nuclear con ciclina D1. Esto se puede hacer por inmunohistoquímica. Son negativos para CD23, CD10, BCL, Immun1, Ki67,
más del 30% le da un peor pronóstico. Pocos pueden ser negativos para la ciclina D1 y translocación 11-14 y expresan CD2 o CD3. Y aberrantes cuando está la ausencia de CD5. En citometría de flujo podemos ver restricción de cadenas livianas lambda, y GM y GD son CD20, 19, CD5, CD79A positivo, 23 puede ser positivo o negativo, CD10 negativo y CD11 negativo. En la genética, la translocación 11-14 lleva la sobreexpresión del gen PRAT1 que codifica la proteína ciclina D1 que no está en los linfocitos normales. Y el SOX es un factor de transcripción positivo más del 90% en linfomas de células del manto y que no lo encontramos en el indolente. Y sirven para hacer el diagnóstico. Bueno, el diagnóstico diferencial del linfoma de células del manto, ya que este es un linfoma de células pequeñas, la característica que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico fuerte diferencial es la ciclina D1, porque esto se caracteriza en tener también CD5 positivo, que se encuentra también en la leucemia linfocítica crónica, pero esta tiene CD23 positivo y la ciclina D1 negativa. Los linfomas de la zona marginal, donde también van a ser ciclina D1 negativa. El folicular también van a ser ciclina D1 negativa, van a tener otras características que ya las hemos nombrado. En cuanto a la estadificación, bueno, como todos los linfomas clínicos, la biopsia con inmunohistoquímica y citometría, la detección sobre todo de la ciclina D1 y por FISH o citogenético la translocación 11-14. TAC del cuello, tórax, abdomen y pelvis, evaluación cardiológica, veda en estadios 1-2 con compromiso de anillo o aldeye o síntomas gastrointestinales y en algunos videocolonoscopía. Profilaxis intratecal por punción lumbar en la variante blastoides y el PTC no hay consenso en su uso ya que no marcan SB muy elevado. En cuanto al tratamiento, es para tener solamente una idea, no para que se lo aprendan, en que uno tiene en cuenta si el paciente es joven, si es anciano, si está recaído o si es un manto indolente. En caso de los jóvenes usamos poliquimioterapia con altas dosis de citarabina o metotrexata. Elegimos esos esquemas porque penetran al sistema nervioso central y son útiles en ellos porque es muy frecuente el compromiso del sistema nervioso central. Algunos requieren trasplante posterior como consolidación y algunos ya sea autólogo como halogénico. En los ancianos usamos esquemas más leves como tipo R-CHOP, R-bendamustino o R-clorambucino, y en los recaídos tipo inmunomoduladores o inhibidores de proteasomas como es el bortezomib, lenalidomida, ibrutinib, temsirolimus. El manto indolente, que lo hemos nombrado varias veces, células pequeñas con un patrón difuso, son ciclina D1 positivo, mutación de las inmunoglobulinas de cadenas pesadas y que no expresan SOX11, que muchos dicen que SOX11 es un factor de buen pronóstico, presentan esplenomegalia y la idea en ellos es observar y esperar el momento en que deban ser tratados. Bueno, y para finalizar, vamos a hablar de 4 entidades diferentes de linfomas. Unos son de tipo histológico difuso hacia las grandes B y otro tipo de linfomas, histológicamente. El primario del mediastino, que ya lo hemos nombrado, el 2,5% de los linfomas, es un linfoma de células grandes B de origen tímico. Se caracteriza por una masa mediastínica en mujeres de 30 años. Muchas veces se diagnostica en el embarazo y con síntomas B. Estadio 4 es cuando es extratorácico o que tiene compromiso múltiple pulmonar. Son CD20 positivos, CD30 positivos débil, donde hay que diferenciar el linfoma Hodgkin y el linfoma linfoblástico T. Y el tratamiento es como el del linfoma difuso de células grandes B clásico. El de órbita o de anexos oculares, que forma parte conjuntiva, párpados, glándulas lagrimales y tejido retroocular.
El tipo histológico más frecuente es de la zona marginal asociada a clamidia citasi, después secundario el linfoma folicular y por tercer lugar un difuso de células grandes B. Tratamiento es radioterapia, rituximab, cloramucil. Son de buena evolución. Otro es el linfoma primario del sistema nervioso central. Se considera linfoma del sistema nervioso central cuando afecta parénquima cerebral, ocular, pares craneales, leptomeninge y médula espinal. 1% de todos los linfomas y 2% de los tumores cerebrales. El tipo característico es difuso de células grandes B, se asocia a inmunodeficiencia. El diagnóstico es por biopsia, punción lumbar y resonancia magnética. Factores pronósticos: edad más de 60 años, LDH aumentada y aumento de las proteínas en líquido cefalorraquídeo y compromiso profundo del sistema nervioso central. Tratamiento va a depender de la edad. Generalmente, como dijimos anterior, metotrexata, citarabina, radioterapia, corticoides. Dentro de los linfomas no Hodgkin B gástrico tenemos dos tipos: el linfoma de la zona marginal tipo MAL y el linfoma difuso de células grandes B gástrico. El tipo MAL, 8% de todos los linfomas no Hodgkin y más del 50% de los linfomas gástricos. Pronóstico es excelente y se asocia a inflamación crónica secundaria a la infección por Helicobacter pylori. La alteración genética más frecuente es la translocación 1118, se asocia a mal pronóstico y son CD20 positivo, CD5 negativo y CD10 negativo y expresan inmunoglobulina tipo M. El diagnóstico es por biopsia, hay que estratificaciones con TAC de tórax, abdomen y pelvis y endoscopía. Y tienen una clasificación, una estratificación diferente a los linfomas, que es la clasificación del Lugano, donde el estadio 1 está confinado a la pared del tracto gastrointestinal, estadio 2, tumor que se extiende al abdomen desde el tracto gastrointestinal, estadio 2.1, ganglios locales, estadio 2.2, ganglios retroperitoneales, estadio 2E, compromiso de serosas y órganos o tejidos adyacentes, y estadio 4, compromiso extranodal diseminado o ganglios supradiafragmáticos. El tratamiento es conservador, que consiste en la erradicación del Helicobacter pylori con la triple asociación, un inhibidor de la bomba de protones tipo omeprazol, amoxicilina, motriprazol y claritromicina, o levofloxacina, amoxicilina y omeprazol. Cuando no responden, quimioterapia. Y el difuso de células grandes B gástrico es con o sin componente MAL. Clínicamente se pueden presentar con úlceras y es un indicador de mal pronóstico, son CD20 positivos y hay que diferenciar si son de centro germinal y no centro germinal, con CD10 BCL6 y MUM. El rearreglo del gen BCL6 es el más común y el tratamiento es quimioterapia y no responden a la terapia de erradicación del Helicobacter pylori.